médico veterinario, cirujano y odontólogo de gatos y perros. Sería como odontólogo de animales menores, ¿cierto? Sí. Sí, porque igual existen de caballos y de otras especies. Yo cuando he conversado que existe un odontólogo de perros y gatos, me dijeron, no, imposible. Esa es la primera respuesta. Y digo, sí, sí es posible. Juan Pablo, muchas gracias por estar. Hoy día es nuestro segundo capítulo oficial y estamos nuevamente en el podcast de Colitas Felices, un podcast que está dedicado para todos los que amamos a nuestros perros y gatos, nos sentimos padres de ellos y queremos darle el mejor bienestar. Así que muchas gracias por tomarte Gracias a este ti. tiempo. Sé que Gracias está por la muy ocupado. invitación. Así que para presentarte, amigo, hoy les quería contar que tenemos a Juan Pablo, como ya saben, es médico veterinario, quizás ya ha atendido a más de alguno de sus perritos, personalmente y a todo el equipo de Colitas Felices es nuestro médico de confianza. Tiene más de 12 años de experiencia y atentos con esto porque Juan Pablo es especialista en cirugía y en odontología veterinaria. Y sí, hay dentistas para perros y para gatos. Y como me contaba recién, también para caballos y otro tipo de especies. Además, Juan Pablo es emprendedor, es cofundador de Narices Secas, que aquí los tenemos presentes. Y obviamente Narices Secas es una marca que ya abarca gran parte del nivel del territorio nacional. Obviamente está presente en Colitas Felices y en este invierno es una de las mejores alternativas para mantener a nuestros gatitos y perritos abrigados. Personalmente soy muy agradecido de Juan Pablo porque ha operado y atendido a la mayoría de los perritos míos y también de nuestro equipo. Y eso nos damos la fe y la confianza de la calidad de profesional que es. ¿Te presenté bien, Juan Pablo? Sí, muy bien. Bueno, la odontología no la llevo hace 12 años, pero sí desde que me titulé, más o menos 12, y la odontología llevo como 4, más o Como menos. 4 años. Mira. Más o menos. ¿Y de cirugía? Cirugía como ya con más herramientas de cirugía que por lo menos un diplomado desde el 2016. Desde el 2016, ya 4, 5, 7 añitos. 7, más o menos. Buenísimo. O sea, ya hay bagaje, ¿no? Hay No un es que poquito estamos de recién. experiencia. ¿Hay algo que te gustaría agregar aparte de dentro de tu currículum? No, ¿No? ahí está bien. Ahí está bien. Hoy, Juan Pablo, vamos a hablar sobre tu rol como médico veterinario odontólogo o odontología de animales menores, que sería como el nombre Sí. profesional. Pero antes rompamos un poquito el hielo. Y esta pregunta personal que para todos es un poquito diferente, pero casi la mayoría apunta igual. ¿Qué es para ti tu perro? ¿O qué es para ti la Ant? Bueno, una hija, pues. Es todo lo que uno puede pedir en una mascota. Es divertida, transmite a su modo, porque todos los perros tienen una personalidad distinta. La de ella es bastante característica bueno, ella tiene 2 años y medio. Antes yo no había tenido perro como adulto, siempre había tenido perros cuando era chico, pero de adulto no. Así que igual fue un cambio, pero muy, muy bacán. Muy bacán, y aparte que me permite aplicar lo que yo también trato de transmitir a los tutores de mascotas. Así que es mi hija. Buenísimo. Un perripapi con todo. Sí. Amigo, ¿nos podrías contar alguna historia o anécdota divertida sobre la Antu? Uy, hay harta. Ahí la que más me recuerda a veces, la gente me dice, hoy siempre me acuerdo de ella en un video que vamos a grabar al bosque de la Florida. Y hay una zona donde hay un canal que queda como enterrado debajo de la tierra y queda cubierto con pasto. Uh-huh. Y ella solita se metió y sale del recuerdo. canal como un topo, se esconde, después aparece 10 metros más allá. Lo recuerdo. Sí, notable ese es muy video. chistoso. Notable Sí. video. Vamos a dejar el link ahí Sí. para que lo vean. ¿Algún dato freak sobre la Antu? Datos freak. No sé si datos freak, pero yo creo que quizás se puede repetir en hartos perritos que tienen sus horarios muy marcados.
cuando quiere salir te empieza a pegar cabezazos, busca la forma de llamar la atención. Me gusta cuando ella, como cuando uno le da comida, ya sea desayuno, cena, te da las gracias. Es como que termina de comer y te hace un escándalo así como que hubiera llegado recién, te mueve la cola, se te tira encima, te lleva un juguete. Eso es entretenido. Sí. Oye, dentro de todo lo de afuera que uno lo ve bien dispersa, bien hiperactiva, me llama la atención que sea muy estructurada. Es muy estructurado, acuático, sí. Oye, amigo, siguiendo, notable Lanto. Para Sí, todos un los que la personaje, conocemos, un la personaje, Bendy. la Bendy. Oye, sigamos, para conocernos. Cuéntanos, ¿qué hace un odontólogo de animales? Bueno, la odontología en el caso de los perros y gatos no solamente ve los dientes, sino que ve prácticamente la boca o la cavidad oral. ¿Ya? Abarca dientes, encía, labios, paladar, la laringe, la faringe, todas esas cosas como cercanas a los dientes, la vemos nosotros como un poco más como especialidad. Pero no solamente es dental. Perfecto. Maxilofacial, todas esas cositas. Incluye lo maxilofacial no como un área separada, así como... Sí, o sea, está incluida, pero igual hay, por ejemplo, cursos específicos de maxilofacial, que son mucho más específicos o más quirúrgicos. Nosotros vemos como odontólogo un poco más básico, se podría decir, pero ahí uno puede ver hasta qué punto puede llegar y si no hay que derivar. Perfecto. ¿Podrías contarnos qué momento o experiencia te llevó a tener esta quizás particular especialidad? Sí, la verdad es que fue algo que no busqué en su momento. Bueno, partiendo con que yo cuando estudié quería dedicarme a caballos. O sea, algo totalmente distinto. Diferente. Posterior ya empecé a trabajar en menor, después me gustó la cirugía. Dentro del área de cirugía había un módulo de odonto, entonces empecé a meterme en esa área. Y de a poquitito algunos colegas con los que trabajaba empezaron a cachar que yo podía atender dientes, o sea, perros con problemas dentales, y empezaron a dar mi nombre. Y después en un punto estaba sin trabajo, o sea, trabajando como independiente, ¿cierto? Digamos, haciendo consultas, turnos y cosas así. Y ahí se me ocurrió, dije, ya voy a empezar a invertir en esto. Y me compré las primeras máquinas, los primeros instrumentales, y ahí fui viéndolo como una alternativa hasta que ya me pude validar, ¿cierto? Ya con diplomados y otros cursos. Perfecto, o sea, primero hubo una demanda dentro de... Sí, porque acá en La Serena o en la región la verdad es que no había nadie que lo hiciera. En general la odontología, si bien no es una especialidad nueva, es una especialidad que está poco explorada. En Santiago, Viña, hay colegas que ya tienen 15, 20 años de experiencia en odontología, pero en las regiones siempre es menor. Entonces, claro, se empezó a generar una demanda y ahí obviamente a uno le pica el bichito y dice, oye, esto podría ser una buena alternativa. Sí. Todos buscamos la diferenciación. Claro, de diferenciarse. No he podido dejar la cirugía en sí, porque igual me siguen llamando para operar en distintas clínicas, pero ya en este momento digamos que el 70-80% de lo que hago es plenamente odontología. Buenísimo. ¿Planeas en algún momento solo dedicarte a la odontología? Si se dan las cosas, sí. La verdad es que todo va... Aquí yo nunca he sido muy de planificarme a largo plazo. Siempre como que voy en la marcha, voy viendo qué es lo necesario. En el camino se arregla la carga. Eso. Exacto. Eso. Oye, amigo, esta pregunta puede ser muy simple, pero a veces también es la más difícil. ¿Y cuál es tu porqué de ser médico veterinario? Uy, es difícil porque, como te digo, yo cuando entré a la carrera, desde chico siempre he querido ser veterinario. Entré a la carrera pensando en perros y gatos, que es como la mayoría de mis colegas. Cuando descubrí el tema de los caballos me encantó y hice toda mi tesis, mis prácticas, residencias, todo lo hice pensando en caballo, y después, como te digo, la vida me llevó a esto. Así que es difícil, pero
desde chico, desde siempre. Nunca pensé en otra carrera. Cuando di la PSU postulé solo a veterinaria. No, Siempre fue tu norte. sí, Perfecto. nunca había otra opción. Así que Buenísimo. no tengo ni dudas ni pruebas. No. ¿Y la pasión por los animales? ¿De dónde viene? ¿Desde qué época? Yo creo que de chico, sí. Como te digo, yo tenía mascotas cuando obviamente con mis papás, ¿cierto? Siempre tuve perros, hámster, una vez tuve un gallo de mascota Un gallo. por un experimento que hizo mi hermana y le salió un pollito y fue creciendo y después se transformó en un Wow. gallo de pelea y vivía con nosotros dentro de la casa. ¿No peleaba con usted? No, dormía aquí en el hombro de mi papá, se creía loro. Wow. Sí, así que siempre asociaba a las mascotas, ¿no? Yo no tuve como el área de vivir en campo, de estar relacionado con las vacas, con las ovejas, los caballos. No, nunca viví esa área hasta que estudié. Ya. Así que siempre fue como desde chico más relacionado al tema de las mascotas. Perfecto, perfecto. Y amigo, vamos a continuar a esta sección ya a preguntas más directas sobre lo que es la odontología, que es lo que probablemente muchos desconocen y que yo personalmente tengo bastante duda y sé que vamos a aprender mucho de esta conversación. Y para partir esta sección, para muchas personas que quizás nos van a escuchar o nos están escuchando, puede ser una novedad que existan odontólogos o dentistas para perros, para gatos, para caballos. De hecho, me sorprendió lo que me estabas contando. Y en tus palabras, ¿qué tan importante es la salud oral para las mascotas? ¿Y qué tan grave podrían llegar a ser los problemas que se desarrollan debido a estos problemas odontológicos? Bueno, obviamente es sumamente importante y la verdad es que me pasa todos los días que la gente llega a las consultas y dice no tenía idea que había un odontólogo, no sabía o nadie me dijo nunca que tenía que cepillar los dientes, cuidar los dientes. Entonces me pasa mucho que la mayoría de los pacientes que yo veo son pacientes viejitos que nunca se han hecho una limpieza dental ni ningún tipo de intervención en eso. Y la verdad es que es súper grave porque está relacionado, la enfermedad periodontal, que es como la principal enfermedad de los dientes, está relacionada a problemas cardíacos, hepáticos, renales, articulares. Obviamente está el tema ya más local del dolor, dejar de comer, por ejemplo, ya problemas más focales, hay fístulas que son comunicaciones que se dan por debajo del ojo, hacia la nariz, fracturas que pueden haber a nivel de la boca, entonces no es menor, es súper importante y una cosa que siempre lo converso porque la gente tiende a pensar que porque es viejo un perrito es normal que tenga mal aliento, es normal que tenga los dientes sucios o que se le empiecen a caer dientes. Y la verdad es que no es normal. Es común, pero no es normal. Así que eso es como lo principal, diría yo. Es común por la falta de cuidado. Sí, porque de hecho la idea de lo que uno trata de educar a la gente y a los colegas también, ¿cierto? Es que todo esto es preventivo. Acá se puede prevenir, se puede trabajar en la prevención, pero cuando el 99% de los pacientes que me llegan ya tienen una enfermedad, entonces ahí ya no podemos hablar de prevención, Claro. tenemos que hablar de tratamiento. Entonces, ¿se pueden prevenir los problemas dentales? La mayoría sí, obviamente no todos, pero uno puede trabajar en eso. Me parece muy interesante porque incluso si uno lo viera ya por fuera de quizás la molestia visual o cercana como el mal aliento o verlo con que le faltan piezas dentales, fuera de lo estético por así decirlo, Claro. hay problemas que son sistémicos o de infecciones graves como las fístulas, fracturas patológicas, las infecciones sistémicas. Me imagino que los problemas al corazón o hepáticos que pueden generar Sí. son derivados también Pueden de lo ser mismo, ¿no? causa o consecuencia. O sea, por ejemplo, un perro que ya es cardiópata, con una enfermedad periodontal, su cardiopatía se puede incrementar, pueden viajar bacterias vía sanguínea
a alojarse en el corazón, en el hígado o en los riñones, generar abscesos, pericarditis bacteriana, infecciones crónicas, ¿cierto? Cáncer. Entonces hay un montón de repercusiones solamente por cuidar la salud oral. Perfecto. Ya tenemos como la magnitud del problema. Importantísimo. Exacto. ¿Podrías compartir algunos de los problemas más comunes que afectan a perros y gatos? Nos nombraste recién la enfermedad periodontal. Sí. La enfermedad periodontal yo diría que es casi el 80% de todo. Bueno, hablando un poco de estadística, los perros desde los 3 años ya se dice que el 80% de los perros tiene algún grado de enfermedad periodontal. Obviamente hay una clasificación según su gravedad, etcétera, pero todos los perros ya pueden tener una enfermedad periodontal desde chicos. Y eso es como lo principal. En los gatos también se da la enfermedad periodontal con un poco menos de frecuencia. Hay otras enfermedades, por ejemplo, me toca ver muchos gatos que con una enfermedad que se llama gingivoestomatitis, que es una enfermedad de las encías y los labios, las mucosas de la boca, que se ulceran y se inflaman de manera muy severa como una reacción a la placa bacteriana. O sea que en un gato que normalmente le cepillan los dientes, por ejemplo, es muy difícil que se desarrolle ese tipo de enfermedades. Y la enfermedad periodontal también se previene inicialmente con cepillado. Perfecto. Oye, en términos simples, ¿qué es la enfermedad periodontal? Es la infección del periodonto, o sea, de lo que está alrededor del diente. ¿Ya? Los tejidos que sujetan los dientes, por ejemplo, la encía, el hueso alveolar, que es el hueso donde está alojado el diente, el ligamento periodontal, que es el tejido fibroso que mantiene el diente unido al hueso. Esos son los tejidos que lo sujetan y son los tejidos que se pierden producto de esta infección. Y el problema es que esa infección, ese daño es irreversible. Entonces, en la medida que va avanzando, no tenemos ninguna posibilidad de volver a cero. Y ese es el mayor problema, porque cuando ya tenemos casos severos, empezamos a decidir sacar dientes, empezamos a ver dientes sueltos, empezamos a tener perros que se le caen los dientes, y eso obviamente ya ahí no hay nada que hacer. Entonces la idea es no llegar a esos extremos. Comprendo. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Sobre todo por la epidemiología que tiene, es súper alta y empieza en perros jóvenes. Muy frecuente. 3 años uno todavía ve a su perrito como un cachorro. Y me imagino que todo esto podría ser preventivo, pero ya vamos a llegar ahí. De hecho, uno debería hacer consultas odontológicas desde que son cachorros. No desde que ya están enfermos, sino que desde que son cachorros, enseñar a la gente a cómo cepillar, con qué frecuencia, de qué manera, con qué productos, porque tampoco es... hay que pensar que el cepillado no es algo espontáneo. Yo no puedo llegar y empezar a cepillar los dientes a un perro. Entonces, es todo un proceso que es progresivo, que hay que enseñarle. En los cachorros a veces hay persistencia de los dientes de leche, que hay que sacarlos porque no pueden estar en boca un diente de leche con un diente definitivo simultáneamente. Problemas de oclusión, ¿cierto? Cuando hay algún diente que empieza a hacer algún daño en el paladar, por ejemplo, en los labios, que no encajan como corresponden los dientes, mandíbulas más largas. Hay razas que son más predisponentes también. Entonces, idealmente debería uno comenzar desde cachorro, pero la verdad es que la mayoría llegan ya en más la tardío. etapa patológica. Sí. Pero como hemos reflexionado en otras conversaciones, al final igual estamos en pañales en muchas cosas con respecto a nuestras mascotas. Lo que a mí me hace... me da mucha esperanza es que vamos avanzando, y de hecho es como una de las motivaciones de por qué estamos conversando hoy día. Se nota el cambio tanto en la gente como en los colegas, que empiezan a requerir más el servicio como de odontología en distintas clínicas. Me pasa mucho, yo obviamente tengo que preguntar si le cepillan los dientes, y cada vez me voy encontrando con gente que te dice que al menos lo intenta, o que sí lo cepilla. Siempre la mayoría dice que no, pero de a poco se van encontrando tutores que ya se preocupan o que te llevan a los primeros signos de enfermedad periodontal, mal aliento, etc. Buenísimo.
Así que hay esperanza. Hay esperanza. Amigo, quizás ya tenemos la magnitud, hay cosas que deberían ser preventivas, pero cuando me pasa que no sé si donde somos cercanos, sé que hay odontología canina, pero para los que recién quizás se están despertando en el cuidado dental de sus perros, probablemente ya están en algunas condiciones que quizás puedan ser un poco más avanzadas, pero cuéntanos, ¿cuándo deberíamos llevar a nuestro perro o gato al odontólogo? ¿Qué signos o síntomas podrían hacernos despertar o alertar sobre la presencia de una patología odontológica? Bueno, como te comentaba, hay cosas que pueden aparecer desde cachorros, ¿cierto? Que ya son... Ahí siempre la idea es que es el médico que le pone las vacunas y que le hace como toda la medicina preventiva derive, ¿cierto? Pero pensando en la enfermedad periodontal, que es lo más frecuente, la verdad es que el primer signo que aparece es el mal aliento. O sea, el mal aliento no es normal en los perros. Ya, a pesar de que yo creo que todos dicen, no, si es normal, es un perro, va a tener mal aliento, y la verdad es que no. Entonces es el primer signo. Después ya tenemos gingivitis, que es la inflamación de las encías, ¿cierto? Se ve una línea rojita encima de los dientes, y ya después empezamos a ver dientes con sarro o con tártaro dental, que son estas manchas más café, empiezan como amarillentas, después se van calcificando y se van adhiriendo otras bacterias y va todo incrementando el problema. Pero lo inicial yo diría que son esas tres cosas. Perfecto. Mira, es interesante porque quizás otros podrían decir, no, estoy viendo que un diente está suelto, estoy viendo que no está comiendo, que quizás le duele, claro, pero hay signos mucho más tempranos. Yo te diría que el 99% de los pacientes que tienen a veces la boca, pero vulgarmente dicho, podrida, comen igual. Comen sin ningún problema. Entonces, el comer no es un signo, no es un buen signo de decir, no, estamos bien porque está comiendo. Claro. Porque el perro o el gato se acostumbra a vivir con ese dolor constante. Es un umbral que empieza a subir y que finalmente comen por un lado, comen por otro, no mastican, solamente tragan, se demoran en comer o a veces instintivamente secretan más saliva para ablandar la comida. Así que el comer o no es como lo más relevante. No es tranquilizador, sí. No es como que aquí no se cumple el enfermo que come. No, acá no. No, acá, o sea, si llegan pacientes que no comen es porque llegamos muy tarde a tratar de ayudarlos. Perfecto. Pero siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer, sí. Eso es lo bueno. Sí. La idea obviamente no es llegar tan tarde. Sí. Amigo, pensando en que la odontología veterinaria es un campo bien específico, ¿podrías compartir con nosotros un caso o alguna historia que te haya tocado tratar o quizás ver dentro de tu formación o dentro de tu carrera profesional, que nos ilustre y que nos dé ya como el refuerzo final de por qué es tan crucial para la salud integral de nuestras mascotas el preocuparnos por la salud oral, bucal, dental de nuestros perros y gatos? Sí, mira, no me acuerdo un caso específico, como para decirte algo muy, muy puntual, pero es muy frecuente perros que llegan muy flacos, ¿cierto? Con atrofia de los músculos masticatorios, que están todo el día durmiendo, o a veces no pueden dormir porque les duele, no pueden bostezar porque les duele la boca, y uno los opera, de repente hay que sacarle todos los dientes, pero al control me dicen, doctor, está comiendo, ahora juega, ahora salta, ahora me recibe en la casa cuando llego, y notan el cambio muy, muy... ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Notan el cambio drástico, ¿cierto? De que al final, al resolver el problema dental, repuntan perritos viejos que vuelven a ser como casi cachorros, ¿cierto? Y cambia todo el escenario. Así que yo creo que eso es como lo más puntual que te podría responder a esa pregunta. Buenísimo. Oye, Juan Pablo, colgándome un poco de lo que me estabas contando recién sobre los perros que terminan sin dientes, ¿existe al igual que en los humanos las prótesis dentales o los perros pueden vivir sin su dentadura?
sí pueden vivir sin su dentadura y también existen las prótesis dentales. La verdad es que yo no lo hago, no he tenido la práctica en esa área. Espero ahora en octubre tengo que hacer la parte práctica de un diplomado que estoy haciendo, que es bien avanzado, así que espero poder llegar a eso, pero la verdad es que no es algo indispensable. Tanto los gatitos como los perros pueden vivir sin ningún problema sin sus dientes. Ya la domesticación, ¿cierto? El hecho de que nosotros alimentemos a nuestras mascotas con pellet hace que la masticación o el uso de los dientes no sea indispensable. Tenemos que pensar, por ejemplo, si lo comparamos con nosotros, nuestras muelas coinciden las de arriba con las de abajo y tenemos estos movimientos como de maceración, ¿cierto? Donde es súper importante para nosotros comenzar la digestión en la boca, ¿cierto? Claro. Pero en nuestras mascotas no es tan indispensable. Sus dientes no coinciden, los de arriba con los de abajo. Los dientes de la mandíbula generalmente quedan como hacia adentro, desplazados por sobre los de la maxila, ¿cierto? Los de arriba. Y ellos solamente pueden hacer movimientos de arriba hacia abajo, no hacia los lados. Entonces, no sé si has visto de repente vómitos de tu perro, sí, que la mayoría de los pellets son enteros. Sí. O sea, la masticación es mínima y no es indispensable. Y siempre yo les digo a las personas, es mejor una boca sin dientes, pero sin dolor, sin inflamación, sin infección, a una boca con dientes, pero que obviamente hay infección, hay dolor, inflamación, etc. Así que no hay problema. Perfecto, con eso. Perfecto. Eso yo creo que es súper importante aclararlo, ¿eh? Sí, es el mayor miedo de la gente cuando uno le dice, sabes que va a perder todos los dientes, y lo primero que te dicen, ¿y cómo va a comer? Y ahí le digo, ¿y cómo cree que come hasta ahora si claro, cómo tiene la boca? O sea, sí. Pero es súper válido pensar cómo va a comer sin dientes, pero en realidad no se dan el tiempo de pensar cómo ha comido hasta ahora si no está usando los dientes, porque al usar los dientes le duele. Exacto. Entonces eso es lo que uno trata de hacerle ahí, que entiendan, y la verdad es que, claro, cuando uno se lo explica de esa forma es mucho más fácil entenderlo. Súper. ¿Podrías explicarnos cómo afecta la salud oral en otros aspectos de la vida? Si bien ya nombraste algunos, por ejemplo, como la energía de nuestras mascotas, su digestión o la calidad de vida en general. Sí, bueno, pensando en problemas dentales, hay que pensar que como cercano a los dientes tenemos otras estructuras, podemos pasar a tener problemas respiratorios, podemos tener problemas odontológicos, ¿cierto? Porque hay problemas puntuales de algunos dientes que repercuten en el ojo, que como te explicaba adelante, pueden drenar un absceso por debajo de la piel del ojito. Podemos tener distintos tipos de tumores. Muchas veces pasa que con la infección se acicalan y se transmiten toda esta saliva con bacterias al resto del cuerpo. Entonces empiezan a tener dermatitis, se ponen hediondos completamente, o a veces dejan de acicalarse en el caso de los gatos porque les duele. Y un gato que no se acicala tiene el pelo hirsuto, o sea, como sucio, opaco, seco, pegajoso, ¿cierto? Y esas cosas son más visibles. Oye, y ese, por ejemplo, en los gatos, eso podría ser como un signo de problemas dentales. Sí, de hecho es un signo muy notorio, pero indirecto, porque obviamente uno no lo relaciona directamente a la boca, pero para los médicos, los gatólogos, ¿cierto? Los especialistas en felinos, un gato que no se acicala, lo primero que uno tiene que hacer es revisarle la boca. Perfecto. ¿Y eso, por ejemplo, el dejar de acicalarse es como temprano en los gatos o ya como signo tardío? No, es más tardío. Sí, no es tan inicial. O sea, si alguien tiene un gatito por ahí que está con su pelo, sí, de hecho, descuidado. Y generalmente ahí uno, claro, ve que la boca está afectada, pero cuando empezamos a pedir exámenes nos damos cuenta que son pacientes con enfermedades renales o enfermedades hepáticas que muchas veces repercuten en que un gato deja de comer, y ahí pasamos a otra enfermedad que hay que ponerle sonda de alimentación y se van sumando cosas. Entonces finalmente los dientes como la punta del iceberg y empezamos a descubrir un montón de otras enfermedades.
Tremendo. Tremendo. Cuando se trata de salud, sabemos que algunas razas son un poco más propensas a las enfermedades. Por ejemplo, los braquicéfalos, que son los clásicos con enfermedades respiratorias. ¿Pasa algo similar con la salud dental? Sí. De hecho, los braquicefálicos tienen, o braquicéfalos, se puede decir de las dos formas, tienen mayor predisposición a la enfermedad periodontal porque su oclusión generalmente está alterada. Es típico un bulldog que es como más papiche, ¿cierto? Con la mandíbula más larga, sus dientes no coinciden y eso favorece la acumulación de residuos. También generalmente tienen los dientes como rotados y entonces los residuos no pueden ser... no salen como en el caso de un perro con el hocico más largo. Y todas las razas pequeñas, mientras más chiquititos los perros, tienen mayor predisposición también a la enfermedad periodontal. Y eso tiene que ver con... hay que pensar que los perros, por ejemplo, tienen 42 dientes y un chihuahua tiene los mismos 42 dientes que un gran danés. Entonces, en una boca completamente distinta. En el contenedor mucho más exacto. pequeño. Entonces, proporcionalmente el espacio que ocupan los dientes en un perro que tiene una boca muy pequeña favorece la acumulación de residuos. Y de hecho, generalmente esos mismos perritos son los que más tienen los dientes de leche retenidos. O sea, que no botan los dientes de leche. Entonces, a esos 42 dientes le sumamos otros dientes más que no deberían estar en boca. Entonces, le vamos sumando factores. Y de hecho, la enfermedad... periodontal es multifactorial, o sea, no solamente es el cepillado dental, sino que influye el tipo de comida, el cepillado, la raza, hay temas hereditarios o genéticos, así que no hay que echarle la culpa solamente a una cosa. A veces llegan, es muy típico que me dicen, oye, ¿cómo tiene la boca así? Y su hermano que tiene la misma edad, nacieron juntos, viven juntos, comen lo mismo, y el otro no tiene nada. Entonces a veces incluso hay un factor ahí como de azar que puede influir en que tengan más enfermedad periodontal. Bueno, al final somos, al igual que los seres humanos, somos la interacción del medio con nuestra carga genética. Sí, pero sí, las razas pequeñas y el tipo de alimentación igual influye. Generalmente cuando la gente le da comida blanda o comida casera, ¿cierto? Que es más blandita, eso favorece también la acumulación de residuos. Si a eso le sumamos que no le cepillan, entonces todos esos residuos se acumulan, se transforman después en bacterias, se descomponen y así va sumando la enfermedad periodontal. Tremendo. Entonces, braquicéfalos y perritos pequeños. ¿Hay alguna otra raza o algún otro tipo de perro que sea...? No. ¿Y en los gatos? Los gatos, ellos tienen una boca más similar, pero ahí tenemos, por ejemplo, los gatos persas, ¿cierto? Que son braquicefálicos, tienen más problemas también. Y eso es netamente por la oclusión, por la forma de su boca y cómo coinciden la mandíbula con la maxila. Buenísimo. Así que ya saben, un factor más de preocupación para los papás. Sí, porque aparte que los perros pequeños son los más comunes también. Claro. Sí. Y ahí no necesariamente tienen que ser como los perros toy. No es como necesariamente los chihuahuas o Shih Tzu o, Yorkshire Toy, sino que los perritos pequeños en general. Mestizos, claro. Cualquier perro, o sea, todo es predisposición. Aquí no es nada una regla, estamos hablando de vidas, de biología, así que no es absoluto, pero hay un tema de predisposición y mientras más chiquitito, me ha tocado ver perros de 3 años, maltés muy pequeños, con enfermedades sumamente graves que tenemos que sacarle todos los dientes con 3 años. Entonces, es muy importante. Tremendo. Como ya hemos conversado, no has conversado un poquito, la higiene dental pareciera ser que es como un factor clave en la prevención, al igual que en los humanos, ¿cierto? El cepillado. ¿Podrías compartirnos algunos consejos prácticos y efectivos para que los dueños, papás de las mascotas que nos están escuchando puedan implementar en casa para mantener la salud bucal de sus perros y gatos?
Sí, obvio. Mira, lo primero que yo siempre les digo a las personas es hay que ver a qué mascota le vamos a limpiar los dientes. Porque es muy frecuente que te dicen que no se dejan, que lo han intentado pero no se dejan, les duele o se ponen agresivos o lo que sea. Y si tenemos un paciente con enfermedad periodontal, no le podemos cepillar los dientes porque ya no estamos trabajando en la prevención. ¿Ya? Entonces eso es importante. Ahí hay que tratarlo, se opera, le dejamos la boca en buenas condiciones y después retrocedemos al tema del cepillado. Entonces no es llegar y empezar con cualquier mascota. Lo más importante es entender que también es un proceso progresivo. Tampoco es llegar y empezar con un cepillo de un día para otro si nunca le he tocado la boca. ¿Ya? Yo lo que recomiendo siempre es partir, por ejemplo, en el caso de los gatos siempre es más paulatino, más lentito, pero a grandes rasgos empezar a molestarlo, levantarle los labios, meterle un dedo en la boca, ver si se deja. Eso nos va a ayudar también a conocer la boca de nuestra mascota, independientemente si es gato o perro, y descubrir si hay cosas anormales, ¿cierto? Cuando aparecen cosas raras. Entonces lo primero es la manipulación. Partir con una gasa, por ejemplo, nos envolvemos el dedo en una gasa. La gasa, como es tejida, igual tiene un efecto abrasivo y le vamos pasando por los dientes. Quizás en un principio vamos a lograr limpiar solo los colmillos. Después ya podemos ir un poco más atrás, después podemos ir por dentro. Y después de cada intento, súper importante es darle un premio. O sea, además reforzamiento positivo, igual que un entrenamiento para ayudarlo a cualquier cosa, ¿cierto? Entonces ahí nuestra mascota va a ir entendiendo cada vez que lo molesten con la boca, ¿cierto? Le van a dar un premio, entonces va a empezar a cooperar. Y en la medida que ya coopera y que se deja manipular, ahí recién nosotros podemos después introducir un cepillo. Yo recomiendo cepillos de uso pediátrico, ya los pueden comprar en farmacia, supermercados, cerdas suaves, cabezal chiquitito, ¿cierto? Andan bastante mejor que los cepillos que venden para perros, ¿ya? Lamentablemente la mayoría de los cepillos que venden para perros son más duros, muchas veces son más grandes, si pensamos lo que hablamos recién de las razas más pequeñas, o para gatos, ¿cierto? Entonces en bocas que ya tienen un grado de sensibilidad, un diente que es más duro, obviamente le va a molestar. Lo que sí es importante que la pasta dental sea de mascota, ¿ya? Porque independientemente de la marca, yo nunca recomiendo marcas porque la verdad es que no tengo auspiciadores. Ya sabes. Pero lo importante es que sea para mascotas porque puede ser ingerida, ya no es tóxica como las pastas de nosotros, ¿cierto? Por el contenido de flúor. No genera espuma, que es igual un punto importante porque hay personas que me dicen la pasta me dura una semana porque están buscando que les haga espuma. Claro, y no generan espuma porque obviamente es algo desagradable para ellos. No requieren enjuague, muchas veces son saborizadas, ¿cierto? Con sabor a carne, a tocino, y eso también hace que sean más palatables. Por ejemplo, a la Antu yo no le doy premio, pero para ella su premio es el sabor de la pasta. Entonces ella me ve con la pasta y ya se sienta ahí lista para que le cepille la... Y no es que la Antu se quede quieta y uno le cepille, igual se tira al suelo, igual trata de esquivar, pero por lo menos se deja manipular y le gusta, lo disfruta. Perfecto. Así que eso es lo importante. Pero es un proceso. Ahí está la habituación, claro. El refuerzo positivo de... Eso es lo más importante. Súper. Sí. ¿Cada cuánto deberíamos cepillar o hacer este ejercicio? Sí, la verdad es que uno recomienda que sea todos los días, por lo menos una vez al día, pero en estricto rigor puede ser unas 3 veces a la semana. Ya ahí, por ejemplo, muchas veces he tenido profesores que dicen no les den la opción de que sea 2 o 3 veces por semana, porque probablemente lo van a hacer una vez a la semana. O sea, díganle que es todos los días para que lo hagan 2 o 3 veces a la semana. Entonces ahí uno puede jugar, pero lo ideal es que sea todos los días. Perfecto. Es difícil porque sí. No sé, uno lo ve las dificultades que hay con cepillar el pelo. Que ya sí. La verdad es que es rutina. Si hablo de la experiencia propia, nosotros a la Antu le cepillamos el pelo y los dientes, si no es todos los días, día por medio. O sea, tenemos ya esa rutina
de que en la noche hay que cepillarle y ella se queda ahí, se entrega, pero ya es su rutina y ella sabe que después de eso puede dormir plácidamente. Entonces, simplemente ahí es adecuación y obviamente desde la experiencia puedo decir que sí se puede. Perfecto. No solamente la teoría. Perfecto. Súper, súper. ¿Hay alguna recomendación extra como en la prevención para evitar problemas dentales? ¿Algo que sea fuera del cepillado? La verdad es que, bueno, las visitas al ¿Al odontólogo? odontólogo, pero bueno, siempre me preguntan qué pasa con los aditivos para el agua, los snacks dentales, los geles dentales. Y la verdad es que todas esas cosas sí funcionan, pero son un complemento al cepillado. No reemplazan el efecto mecánico de arrastre de bacterias, de partículas que podría ser el cepillado. Es como que nosotros nos hiciéramos enjuague bucal sin cepillarnos. O sea, podríamos tener buen aliento, pero no Claro. vamos a limpiarnos los dientes. Entonces todas estas cositas son un complemento. Evidentemente en una mascota que no hay caso con tocarle los dientes, algo le ayudará, ¿cierto? Pero no podemos pensar que solamente por aplicarle un aditivo al agua Pero eso ya vamos a cumple. prevenir la enfermedad periodontal. Perfecto. Y cuando ya hay una enfermedad instaurada, con menor razón, porque no lo máximo que podemos optar, ¿cierto? O aspirar con esos productos es a que se le caiga un poco el tártaro, que es como lo que está pegado al diente. Pero la infección va a estar, como te explicaba, la pérdida de hueso no se va a recuperar, un diente suelto no se va a adherir por aplicar ningún producto. Claro. Así que Finalmente, no sé si estoy en lo correcto, pero me da la sensación que, por ejemplo, con el tema de los aditivos, es tratar de bajar un poco la carga bacteriana que tiene. claro, es bajar la carga bacteriana, dificultar que las bacterias se adhieran, que sea más fácil de retirar. Pero si hay enfermedad, no es tratamiento. Eso es Exacto. claro. Súper. ¿Algún mito o creencia común sobre la salud dental de las mascotas que te gustaría desmentir? Yo creo que lo hemos hablado, principalmente es el mito de decir si es viejo es normal que tengan mal aliento, que tengan la boca podrida, ¿cierto? Y lo otro es que no lo hemos hablado, el tema de la anestesia. Que eso yo creo que es súper importante igual desmitificarlo porque la mayoría de la gente tiene mucho miedo a las anestesias. Y la verdad es que nosotros en la odontología veterinaria no podemos trabajar sin anestesia. O sea, eso sí que No, imposible. imposible, no se debe, es considerado incluso una mala praxis realizar cualquier procedimiento dental sin anestesia, ¿ya? Y nosotros, para poder anestesiar a un paciente, como cualquier cirugía, tenemos que pedir unos exámenes. Entonces, nosotros podemos tener pacientes de 10 años, de 15 años, 20 años, y si sus exámenes están bien y no hay enfermedades sistémicas, la edad no es un factor importante, ¿ya? Lo que sí, obviamente, a veces con la edad pueden venir algunas enfermedades en conjunto, ¿cierto? Cardíacas, hepáticas, renales, que sí podrían complicarnos una anestesia, pero uno las diagnostica, las estabiliza, ¿cierto? Con los distintos especialistas y hasta que nos den el pase para poder anestesiarlo. Entonces todos los pacientes sí se pueden anestesiar, con mayor o menor riesgo, pero sí se pueden anestesiar. Perfecto. Importante, o encuentro súper importante recalcar que los riesgos anestésicos pueden ser modificables o de cierta Exacto. forma controlables. Sí, actualmente en la el verdad general. es que con la tecnología que tenemos, con los anestesistas que podemos contar, ¿cierto? Que también es otra especialidad, no es cualquier persona que le inyecta un par de cosas para que se anestesien. Se pueden hacer anestesias muy seguras. Muy seguras. Así que eso, uno trata de transmitirle también esa tranquilidad a la gente. Yo no le puedo decir que no va a tener riesgos, porque toda cirugía siempre tiene un riesgo asociado, pero con los exámenes adecuados uno puede clasificar al paciente según su riesgo y poder hacer algo mucho más tranquilo o tomar mejores decisiones en cuanto a los medicamentos, al tipo de anestesia, etcétera. Buenísimo. Así que Buenísimo. eso. Buenísimo. Yo lo estoy pasando bien al menos. Y aprendiendo muchísimo.
Eso es lo importante, transmitir, educar. Sí. De hecho, creo que voy a tener que sacar una hora para la Roma Sofía, así como muy urgente, porque tiene mal aliento. Sí. Es cuático, ¿no? Sí, porque hay que pensar que la placa bacteriana es invisible. Y es el primer paso antes del sarro, antes del tártaro, antes de cualquier otra cosa, la placa bacteriana. Y esa es, no sé si es muy ñoño decirlo, pero son bacterias que se forman en más o menos en 24 horas y 72 horas se demoran en adherirse al diente. Entonces por eso uno tiene entre 1 y 3 días como para cepillar los dientes y sacar esa placa. Sí. Entonces de repente si pasa ya 1 o 2 semanas sin cepillarle, siempre va a haber placa que no vamos a estar retirando aunque no la veamos. Oye, y es heavy la placa porque de verdad es dura. O sea, tanto en humanos o este biofilm que se forma es tremendo. Una vez que está adherido, ahí es donde empiezan a ayudar, entre comillas, los aditivos para el agua o los distintos productos que hay como para hacer el cepillado un poco más efectivo. Pero ya estando adherido es muy difícil que retirarlo. Se vaya a caer, que lo vayamos a botar solo con estas cosas. Exacto. Sí, difícil. Recién tocamos dentro de la rutina o cómo acercarnos hacia el cepillado y la higiene de nuestros perritos, pero también mencionaste que hay perritos que son un poco más reactivos, que es más difícil, lo mismo con los gatos. ¿Qué consejo práctico les podrías dar como a los dueños de estos perros o gatos que quizás no se dejan cepillar o que les es muy difícil manipularle la boca? Bueno, si es imposible, como te digo, hay formas indirectas de ayudar que no reemplazan el cepillado. Y si es que es imposible, visitas más frecuentes. Sí, uno puede hacer destartraje, ¿cierto? Que el destartraje es la limpieza dental solamente. Nosotros generalmente hablamos de tratamiento periodontal porque ya hay una enfermedad, ¿cierto? Pero se pueden hacer con más frecuencia, cada 6 meses, cada 1 año. Para evitar que lleguemos a estadios graves en que tengamos que empezar a sacar dientes. Generalmente, por ejemplo, si a mí me llega un perro con una enfermedad intermedia que le tengo que sacar, no sé, 3, 4 dientes, la idea es que ese paciente yo lo vea en un periodo de 6 meses, 1 año, y veamos si es que amerita una nueva limpieza o podemos esperar un poquito más. Y si amerita una nueva limpieza, la idea es que esa siguiente limpieza sea mucho más rápida, menos tiempo anestésico, menos riesgo, más económica también, no requieren antibióticos, no pierden dientes. Entonces todo un contexto mucho más favorable que estar haciendo, por ejemplo, un tratamiento periodontal cada 3 años y que cada vez que lo tengamos que operar va a perder más dientes hasta que llega a perderlos todos. Entonces si es que es imposible hacer prevención, podemos hacer prevención a nivel como más quirúrgico, por decirlo así, y con los exámenes adecuados, tomando las precauciones, la verdad es que los riesgos son muy bajos. Buenísimo. Así que siempre se puede. Siempre se puede. Eso. Sí. Nada es imposible, dijo Nicoso. Nada es imposible. Y lo otro es el tema de, bueno, a mí igual me pasa mucho que la gente dice, oye, es agresivo, no lo puedo llevar a la consulta. También hay formas de manejar eso. La verdad es que yo muy pocas veces tengo que sedar a un paciente para poder revisarlo, pero siempre hay formas, ya sea por un lado la técnica de cómo uno le revisa la boca. A veces es tan fácil como esperar a que el perro jadee y mirarlo. Hay algunas medicaciones que pueden ayudar como a que sean más manejables, ¿cierto? Que ahí yo me ayudo un poco de los anestesistas que me dan algunos tips, ¿cierto? Para darle algunos medicamentos que nos permitan manipularlo y revisarlo. Pero la revisión odontológica en la consulta es un porcentaje, es un 5% de la consulta. El resto es todo conversado, hablado, explicado, y la gran parte de la revisión del paciente es bajo anestesia. Eso igual es importante entenderlo. Hay que tenerlo en cuenta, no es tan simple. Sí, me desvié un poco de la pregunta, no, pero está buena. Pero se entiende. Sí, no, está muy buena. Ya vamos a llegar más a fondo con esa parte.
Pero sí, me quedé pensando en que, como siempre, la anamnesis siempre es Exacto. la historia clínica que se pueda desarrollar del paciente te da mucha más información que a veces Exacto, cuando la gente te empieza a comentar la forma en la que come, los cambios que ha tenido de cómo comía antes a cómo come ahora, o distintas manifestaciones sutiles de dolor, uno ya empieza a entender y de repente no es tan necesario en el momento tener que abrirle la boca y revisarle todos los dientes. Así que Tremendo. ahí uno va viendo. Buenísimo. Ahí esto se nota el bagaje de la experiencia. Un poquito. Oye, amigo, la dieta es algo que conversábamos recién que puede influir. ¿Hay algún tipo de alimento que recomendarías para mantener o que promueva o sea sinérgico en la mantención de una buena salud oral? La verdad es que, bueno, existen, yo hace tiempo no los veo, pero sé que existen alimentos que son específicamente para la higiene dental, o sea, para la salud dental. Así como hay alimentos para perros renales, perros hepáticos, cardíacos, existen también unos que son específicos. Pero la verdad es que son súper caros también. Existe la dieta BARF, que es la dieta cruda, que la verdad es que anda bastante bien con el tema de los dientes, pero ahí hay discrepancias también porque requiere más dedicación. La idea es que sea formulada por un veterinario especialista, no como tan comercial. No presentarle todo molido porque la idea también es jugar con las texturas, entonces un poco más complejo. La idea es que la comida sea de buena calidad, ¿cierto? Porque las bacterias se alimentan de carbohidratos, ¿cierto? Y las comidas, mientras más baja la calidad sean, más ricas en carbohidratos son, menos proteína, menos grasa. Entonces, obviamente, una dieta muy alta en carbohidratos va a favorecer que el perro tenga más enfermedad periodontal. Y lo que te comentaba de la comida blanda, que obviamente favorece la acumulación de residuos. Si es que uno le va a dar comida blanda a un perro o a un gato, se puede, no hay ningún problema, pero la idea es que no sea como la dieta exclusiva. Ojalá que haya cepillado dental de por medio para que no queden esos residuos. O digamos dársela por separado. O sea, le damos su pellet y aparte le damos un poquito de lata. Porque el pellet seco, al ser mordido, ¿cierto? Se quiebra y arrastra partículas también. Entonces, al comer pellet seco, indirectamente también se favorece la higiene del diente. Ya, perfecto. Sí, Perfecto. Buenísimo tip. Que a veces lo único lo que siempre tendemos a hacer es como mezclarle todo para que para que sea más rico, sí. Entonces, claro, si uno lo puede hacer, pero con cepillado, porque finalmente le estamos favoreciendo la acumulación de residuos. Claro. Obviamente, de repente no es que no haya que hacerlo nunca, ¿cierto? Claro, sí. Hay que ser Si esto se hace el común, probablemente a largo plazo, todo esto problemas. es a largo plazo. Sin nada, siempre uno le explica a las personas que cuando llegan a las consultas con la boca independientemente cómo lleguen, todo es una acumulación de años y de muchos factores. Aquí no hay nada a lo que uno le puede echar la culpa directamente. Así que hay que tratar de corregir ciertas cosas, pero nada es absoluto tampoco. Oye, y por ejemplo, entre los snacks dentales, los juguetes dentales, algo hablamos de los aditivos para el agua, los huesos crudos que también de repente a veces recomiendan, ¿son útiles para la prevención de los problemas dentales? Mira, como lo hablamos hace un ratito, son complemento al cepillado. La verdad es que el cepillado es como el gold estándar de la higiene, así que nada lo reemplaza. Hay que tener cuidado con los huesos, que ahí yo igual puedo tener discrepancias con otros colegas que los recomiendan, porque así como podrían ayudar a limpiar los dientes, también podrían fracturarlos. Entonces yo personalmente no le recomiendo huesos a ningún perro, ni crudos, ni específicos. Siempre sé que los defensores de la dieta BARF siempre dicen que tiene que ser crudo, ojalá un hueso recreativo, pero también hay muchos factores ahí que a considerar, que tiene que ser por un periodo de tiempo específico, no es dejarle el hueso todo el día, hay que vigilarlo, tiene que ser un tamaño adecuado.
Entonces todas esas cosas de repente la gente no las sabe y mal utilizan eso y generan fracturas. Entonces yo, ante el riesgo de que un hueso le pueda fracturar el diente a un perro, yo no lo voy a recomendar. Hay juguetes para los dientes, ¿cierto? Y ahí también hay que tener cuidado. Yo cometí el error, ¿cierto? Haciendo un mea culpa con la Antu, de desde chica ofrecerle estos juguetes que son muy duros y que justamente en su publicidad dice que ayudan a la higiene y que tienen como forma de cepillo y cosas así. Y la Antu tiene sus colmillos y algunos premolares muy desgastados producto de eso. Entonces ahora ya prohibido. Y como te digo, hago el mea culpa, y yo a cualquier... O sea, no los puedo recomendar porque vi directamente que no son buenas. Sí, justamente, de hecho, Sí. queríamos tocar ese punto, porque hay dos cosas que me recuerdo de lo que hemos conversado fuera de cámara, obviamente, pero me acuerdo que una vez me diste un tip que era golpearte el juguete como en el codo. Exacto. Si te dolía, no, negativo. Exacto. Bueno, enterrarle la uña. Yo casi no tengo uñas, pero la gente que tiene, enterrarle la uña, si se le puede enterrar, bien. Si te puedes golpear el codo, la rodilla, te duele mucho porque es muy duro el elemento, no es recomendable. Actualmente se están vendiendo las astas de ciervo, que yo al menos tampoco las recomiendo. Sé que después de un tiempo se ablandan, ¿cierto? Pero en ese periodo... Sí, tenía un hueso prácticamente. Claro. Y tampoco sabemos en qué condición está la boca de ese perrito o gatito que le estamos dando ese producto, porque si ya tiene enfermedad periodontal, obviamente el riesgo de que se le suelte un diente, se le caiga un diente, se le fracture es mucho mayor. Perfecto. Así que, resumiendo un poco la pregunta, lo hablamos igual con el tema de los snacks. Todo sirve, pero tiene que ser en su justa medida y nada reemplaza el cepillado. Hay cierto, por ejemplo, hay algo frecuente que nos pasa, que muchas veces, sobre todo en los perros que son destrozones, por así decirlo, que tienden a romper muy rápido sus juguetes, la gente termina buscando juguetes que sean muy duros por lo mismo, por la resistencia, pero ese punto yo creo que no es tomado en cuenta, o quizás inconscientemente no es tomado en cuenta. De hecho, te lo iba a preguntar, pero justo Sí, lo tocamos. Ahí hay un tema también que es complejo de abordar, porque muchas veces, como tú dices, es un tema de comportamiento. Y ahí entra a trabajar, por ejemplo, los etólogos, que son los veterinarios especialistas en comportamiento, que muchas veces detrás de un perro que destruye todo hay ansiedad por separación, hay hiperapego, ¿cierto? Que son enfermedades como más conductuales, y que justamente el perro ante la ausencia de su ser de apego, que generalmente es su dueño, ¿cierto? Su tutor, se trastornan y piensan que se les acaba el mundo y rompen todo. Entonces, quizás ahí en esos pacientes uno puede buscar una ayuda un poco más integral, ¿cierto? Y trabajar a partir de ellos, porque justamente los etólogos pueden medicar si es necesario, pueden tomar exámenes para hacer un buen diagnóstico, ver si hay enfermedades de base, y trabajan también en todo el tema conductual, en conjunto el tema de los paseos, ¿cierto? De los distractores, de bajarle la ansiedad a un perro que es así, y quizás no es tan necesario buscarle un juguete que no pueda romper, sino que buscar de qué manera no rompa los juguetes. Perfecto. Como buscarlo por otro lado. Claro, el origen del problema y no ser nada. Perfecto. Sí. Súper. Y hay otra cosa que me gustaría como igual reforzar sobre los huesos crudos, porque uno googlea un rato y te dicen que los huesos crudos, porque te empieza con este tema de que el perro en su vida salvaje y todo, pero yo lo he leído, pero creo que a veces uno no lee todo, entonces no te dice que, oye, ya, ok, un hueso puede ayudarte, pero no es para que se lo dejes todo el día a libre disposición. Sí, ahí, como te digo, puede ser que lo que diga sea controversial versus un veterinario nutricionista o uno que promueva la dieta BARF, ¿cierto? Pero hoy día estamos hablando de odontología, así que... Y por eso ellos tienen sus tips, ¿cierto? Para decir, oye, para darle un hueso a un perro tiene que ser, qué sé yo, crudo,
de un tamaño adecuado, por un cierto tiempo, de ciertas características, etcétera, etcétera. Yo personalmente no puedo recomendar huesos porque sé que o pueden fracturar dientes. Hay huesos que no es lo mismo un hueso de pollo, un hueso de vacuno, de cerdo, ¿cierto? Porque tienen características distintas. Como soy cirujano, me ha tocado también operar cuerpos extraños por huesos, ¿cierto? Que se los tragan, o el típico osobuco que se queda atrascado en la mandíbula, o las astillas de hueso, ¿cierto? Que generalmente ya son huesos cocidos, ¿cierto? Pero se astillan y se acumulan en el intestino y hay que sacarlos por cirugía, o rompen parte del sistema gastrointestinal. Entonces hay que poner en la balanza los pros y los contras, y la verdad es que yo me inclino más para los contras. Es mi opinión personal. Perfecto. Sí. Oye, es una pregunta que quizás está fuera de lo odontológico, pero se une al plano de la cirugía, el mito o el clásico consejo es los perros no pueden comer huesos cocidos. Y el problema que tiene a nivel digestivo, yo pensaba que puede ser o la obstrucción o la perforación intestinal. ¿Es correcto eso o hay otras consecuencias? Me ha tocado, como lo comentaba recién, huesos atrapados en el paladar, huesos este típico, como te decía, del osobuco, que es como un hueso con médula que queda con un orificio al medio y se les atrapa en la mandíbula y hay que cortarlo con sierra. O cuerpos extraños a distintos niveles del sistema gastrointestinal. Hay perros que pueden desarrollar un megacolon, que significa que todo el intestino grueso, ¿cierto? Todo el colon se distiende completamente y se acumulan las fecas porque no pueden defecar, y todo ese contenido son puras astillas y pedacitos de hueso junto con todo lo otro. Obviamente no es la única causa, hay otros motivos por los cuales un perro puede llegar a eso, pero claramente el hueso no es digestible. Entonces tienen que botarlo de alguna forma y a veces no logra pasar todo el sistema gastrointestinal. Tremendo. Son hartos metros que se tienen que mover. Y cuando es crónico, el darle huesos también genera desgaste en los dientes, pueden dañar la encía, ¿cierto? Entonces hay hartas consecuencias. Oye, las fracturas dentales, ¿se pueden dar en cualquier edad? Sí. No es que podamos pensar, no, es que mi perro es cachorro y por eso le puedo dar algo porque tiene los dientes más fuertes. No, de hecho yo creo que veo más común las fracturas en perros jóvenes que en perros viejos. Porque en perros viejos a veces llegan dientes con mucho desgaste, pero no necesariamente fracturados. Yeah. O un diente que se fracturó pero lleva 10 años fracturado, entonces no se hizo nada y ya está ahí. Pero es más común en los perros jóvenes, que son más curiosos, que son más destructivos, que buscan morder cualquier cosa. La gente que juega de repente con piedra y justo tiraron la piedra, la agarró en el aire y se le fracturó un diente. Que espero que no le pase a la Anto. Yo en la Antu no juego con piedras, pero sus pelotas igual, que es obsesiva con las pelotas, claro. Igual de repente las agarra en el aire, sí. Y ahí pasa un susto, pero hasta ahora no le ha pasado nada. Pero antes sí. Todo puede pasar. Tremendo. Uy, muy buenos datos. ¿Hay algún error común que los papás, tutores o dueños de mascotas suelen cometer en cuanto a la salud bucal de sus perritos o gatos? Yo creo que básicamente es asumir lo que hemos hablado, asumir que lo que es común es normal y obviamente no lo es. No cepillar, ¿cierto? Que es lo principal. Y no saber que existimos personas que podemos ayudar un poco más al tema dental, porque no solamente es limpiar, que eso igual es lo que yo de repente converso siempre con mis colegas, porque casi todas las clínicas veterinarias cuentan con una máquina para hacer destartraje, ¿ya? Pero el destartraje es una parte, un 20% de todo lo que uno hace en un tratamiento periodontal, que es un poco más complejo. Claro.
hay radiografías dentales, hay curetajes, hay destartraje también, hay pulido dental, una evaluación más integral, entonces todo es un poco más complejo, más completo, ¿cierto? Y eso. Entonces, de conocer de repente me perdí un poco Sí, no, con la pregunta. está importante. El error principal es no acudir a un veterinario cuando realmente, como a tiempo. Generalmente llegan de manera más tardía. El asumir en vez de preguntar. Claro. Y pensar que todo es normal porque son perros o porque son viejos. Sí, tremendo, tremendo. Sí. Oye, está buena esa diferencia porque conversando con otras personas, con amigos, de repente me dicen, no, llevé a mi perro y no sé, lo esterilizaron y aparte le aprovecharon de hacer destartraje, así que está como ok. Pero claro, no es solo eso. No, Claro, es le limpiaron los dientes, pero muchas veces hay criterios para sacar dientes, ¿cierto? Para decidir sacar dientes, que no siempre son tan obvios. Uno cuando ve un diente que está ahí volando, es como ya, este diente lo muevo un poco, lo saco. Pero hay dientes que están firmes y que igual tienen indicación de exodoncia, de sacarlo, ¿cierto? Y ahí es donde uno como que hace un poco la diferencia, por decirlo así. Que no solamente es limpiar, sino que hay más allá. Y eso se logra con una buena evaluación también. Sí. No hay que desestimar nunca el proceso diagnóstico de esta cosa. Sí. Y como te decía, el diagnóstico principal uno lo hace bajo anestesia, no en la consulta. Claro. Y no es solo el procedimiento, sino... Exacto. Súper, súper. Ya habíamos tocado un poco de esto, pero ya pensando si es que alguien le entró la inquietud de que no ha llevado a su perro, a su gato al odontólogo. ¿Qué debería esperar un papá, un tutor, un dueño de un perrito, de un gato ante una atención dental? Como su primer approach contigo. Bueno, la consulta dental, como lo hemos adelantado un poquito, es básicamente explicar, conversar, hablar de los riesgos anestésicos, de los exámenes prequirúrgicos, un poco del diagnóstico, de cómo se dio qué es lo que tiene su mascota, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es súper importante explicar las expectativas, aterrizar las expectativas de repente, que a veces creen muchas cosas y es un tema totalmente distinto. Y hay un pequeño porcentaje de la consulta en la que uno realmente revisa a la mascota. Y claro, uno siempre hace una revisión general. Yo eso igual siempre le explico a la gente, lo voy a revisar en general, lo toco entero y después me enfoco en la boca, porque a veces la gente está más ansiosa y dice, no, si es el diente que le pones, no, pero hay que revisarlo entero. Y si uno le encuentra otra cosa, se le entregará alguna derivación para algún colega que amerite, ¿cierto?, según su especialidad. Y después me enfoco en la boca, reviso, como te explicaba, labios, paladar, ciertos dientes, dentro de lo posible. Y uno ya con la experiencia tiene más o menos una idea de lo que puede tener y ahí uno le explica al tutor. Pero es súper importante que cuando hacemos la evaluación bajo anestesia, podemos descubrir aún más otras cosas que no teníamos contemplado. Por ejemplo, restos de raíces de dientes que se han caído. Es muy común encontrar raíces de los dientes de leche. Cualquier ausencia dental siempre hay que evaluarla. Enfermedad periodontal que estaba cubierta por el tártaro dental y que no la habíamos visto porque estaba todo oculto. O algún daño muchas veces por afuera se ve normal y por el paladar tenemos un orificio hacia la cavidad nasal. Entonces esas son cosas que yo no puedo ver en consulta y que aparecen ya bajo anestesia, y obviamente eso también tiene que saber el tutor que puede haber hallazgos extra. Perfecto. Sí. Oye, entonces tenemos esta primera atención. La segunda atención ya es programando un pabellón prácticamente, Sí, ¿cierto? Sí. Y ahí el proceso diagnóstico involucra imágenes. ¿Qué más se ve? Sí, lo primero, claro, una vez que tenemos al paciente anestesiado, tenemos que completar la evaluación intraoral. Entonces ahí uno ya lo puede tocar, revisar bien. Trabajamos con un instrumento que se llama sonda periodontal, que es como un alambrito
Bueno, es lo mismo que utilizan los humanos. De hecho, la mayoría de las cosas que yo ocupo son de uso humano, que es como un alambrito, ¿cierto? Que viene graduado y nos permite medir. Entonces uno va tocando cada uno de los dientes en todo su contorno y vemos en qué punto de repente uno o pasa de largo o se mete algunos milímetros más de lo que debería ser. Evaluamos también las furcas, que son la división de las raíces. Hay dientes que tienen 2 o 3 raíces y a veces tenemos la lesión de furca, que significa que la división de las raíces se expuso y podemos pasar con la sonda de un lado hacia otro, y eso ya es un indicativo de exodoncia, y resulta que las raíces están normales, el diente que está firme, pero ya tiene ese daño, y ese hoyito que se formó ahí se va, si no sacamos ese diente, como el daño es irreversible, no se va a rellenar con nada, se van a acumular restos de comida, cierto pelo, bacterias, lo que sea, y va a hacer que la enfermedad avance mucho más rápido. Entonces, eso es con respecto a la evaluación, y tomamos radiografías intraorales. Perfecto. Que eso igual es súper importante, y que yo creo que es como la máxima diferencia en la odontología. O sea, no se puede hacer odontología sin radiografía dental. Las radiografías son las mismas que nos toman a nosotros, que van por dentro de la boca y nos permiten evaluar las raíces y el hueso alrededor de los dientes, y muchas veces ahí descubrimos cosas que no podemos ver por fuera. Si uno al examen visual vemos la corona solamente, que es la parte visible del diente, pero no estamos evaluando las raíces, la forma de las raíces, planificar cuál es la mejor técnica para sacar un diente, porque sabemos que hay dientes que de repente pueden salir solos porque están muy dañados, pero otros que no. Y tenemos que decidir si vamos a partir el diente en el número de raíces que tenga, si encontramos un absceso, bueno, cualquier cosa. Así que eso es más o menos mucho más complejo. Inicialmente, como a grandes rasgos, lo que hacemos como el primer paso, que es la evaluación. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿los hallazgos los vas tratando en el momento o se derivan a un segundo? No, todos se hacen al mismo tiempo, porque como es bajo anestesia, no podemos estar anestesiándolo cada vez. Eso es una diferencia muy grande respecto de la odontología humana, ¿cierto? Que uno le hacen un presupuesto y todas las semanas uno va y te hacen algo distinto. Acá tenemos que resolver todo en un solo tiempo anestésico. Y en casos muy puntuales donde hay alguna complicación o el paciente no está estable o ya nos estamos demorando mucho, lo citamos como para una segunda cirugía en unas 2 o 3 semanas. Pero son casos muy puntuales. El 99% se resuelve todo en un mismo tiempo. Sí. Súper. Cuando hay problemas ya más severos, problemas graves, ¿cuáles son las opciones de tratamiento disponibles si sabemos bien que se soluciona en un tiempo quirúrgico, un tiempo anestésico? Hablamos de sacar dientes. ¿Hay algo más que...? Bueno, obviamente no todo es sacar dientes. Lo ideal de nosotros es preservar los dientes, ¿cierto? Entonces existe la endodoncia en veterinaria. Lamentablemente, en el caso particular, yo estoy un poco limitado a la endodoncia porque todos mis instrumentos son de uso humano y los dientes de humanos son más cortos que los dientes de mascota. Entonces no puedo hacer endodoncia en un colmillo que mide 5 centímetros, porque el instrumento más largo que yo tengo es de 31 milímetros. Entonces, bien claro, queda ahí corto, pero se pueden hacer endodoncias, se pueden hacer restauraciones, hay ortodoncia en mascotas también, que no necesariamente son los frenillos o brackets, sino que son distintas técnicas que uno puede utilizar para modificar ya sea la posición de uno o de más dientes. Poner algunos acrílicos, hay unos elásticos especiales, alambres, ¿cierto? Hay distintos tipos de ortodoncia, pero se pueden hacer más cosas. Sacar dientes cuando ya no hay nada más que hacer. Perfecto. Y la idea justamente es tratar de evitar llegar a ese punto. Pero hasta el momento la mayoría de las veces llegamos a ese punto porque no hay alternativa, o muchas veces son más costosas también. Y como hablamos en un principio, en nuestras mascotas ya domésticas, la verdad es que la función de los dientes pasa a un segundo plano. Entonces que a un perro o a un gato le falte un colmillo no es tan grave
si el perro puede seguir viviendo. Finalmente es más estético que grave. Pero si no tienen los dientes, igual pueden seguir haciendo su vida sin problema. ¿Y en qué factores, por ejemplo, tomas en cuenta a la hora de tomar las decisiones por ejemplo, de exodoncia, o cuándo hay que hacerlo, o por ejemplo, hay momentos en que uno trata de salvar cosas o trata de escalar la terapia? Claro, hay criterios en los que uno decide, después de toda la evaluación que uno hace bajo anestesia, hay criterios que uno toma en cuenta para decidir sacar un diente o no. Por ejemplo, dientes sueltos tenemos que sacarlos, dientes que radiográficamente han perdido más de un 50% de su fijación en el hueso, dientes que están involucrados en una fístula, que son las comunicaciones oronasales, dientes que puedan tener abscesos en sus raíces, dientes fracturados con la pulpa expuesta y que no podemos hacer endodoncia, etcétera. Eso es como generalmente para decidir sacar un diente. Obviamente hay otras enfermedades que uno puede ir evaluando, y también tiene mucho que ver con la comunicación con los tutores. O sea, si uno se anticipa a los escenarios, yo no necesito interrumpir la cirugía para llamar al tutor y decirle, oye, me apareció tal cosa, ¿lo hago o no lo hago? Porque te va a salir tanto extra. Muchas veces yo ya tengo contemplado el rango de precio para que ellos no se asusten, ¿cierto? Con un valor. O si ya es algo muy radical que no lo conversamos antes, yo interrumpo o le mando un WhatsApp o lo llamo, ¿cierto? Yeah. Pero si no, la verdad es que como la odontología es tan desconocida, como que es, entre comillas, me da un poco de chip libre de tomar yo las decisiones, porque muchas veces no puedo hacerle al tutor decidir en el momento qué hacer frente a un problema. Y la mayoría de esas veces, como ya, saquen el diente. Lamentablemente, pero es la realidad. Oye, y dentro de estas patologías graves, ¿hay algún caso o experiencia que recuerdes que haya sido particularmente desafiante? Yo de repente te sigo harto en lo que vas subiendo en redes sociales, y hay cosas que son bien llamativas, pero no... Sí, yo creo que lo más complejo son el tema de las fracturas patológicas. Las fracturas patológicas son fracturas, ¿cierto?, de huesos que se provocan porque la infección fue tan severa que debilitó el hueso. Y esa fractura a veces me toca generarla a mí. O sea, hay perros que llegan fracturados porque se pasaron a llevar la boca con la pata a una silla, ¿cierto? O mordieron un juguete un poco más duro y se les fracturó la mandíbula. Pero a veces la mandíbula todavía está íntegra, pero hay una... Yo tomo la radiografía y veo un hueso de 1 milímetro. Entonces, al tratar de sacar un diente, uno hace un poco de fuerza, y hay casos en que yo mismo he fracturado las mandíbulas. Obviamente no es algo que uno desee hacerlo, pero también uno tiene que anticiparse parte de los riesgos. A explicarle que son riesgos que pueden ocurrir y que muchas veces, afortunadamente, se solucionan sacando el diente y controlando la infección. La verdad es que el cuerpo de nuestras mascotas es muy sabio, como muy a prueba de guerra, y sacando el diente, controlando la infección, después de un par de semanas la fractura está estable. No ocurre en todos los casos, pero es lo más frecuente. Y antes de pensar en un implante, en una placa, en cualquier cosa, tenemos que controlar la infección. Entonces, en ese tiempo en que le estamos dando antibióticos, ya le sacamos el diente que está infectado, etcétera, antes de pensar en algo más traumatológico, ¿cierto? De resolver la fractura, ya se resolvió de manera espontánea. Mira, qué tremendo. Sí. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, lo más común es a nivel de la sínfisis mandibular, que es la unión entre la mandíbula derecha y la izquierda, porque los colmillos son dientes muy grandes. Nosotros lo que vemos de los colmillos son un tercio del diente. Los otros 2 tercios están por dentro del hueso. Entonces hay muy poco hueso en esa zona. Y cuando obviamente la infección llega a esa zona, se debilita y se puede fracturar. Y la otra zona que es muy frecuente es a nivel del primer molar inferior, que es la muela, ¿cierto?, la más grande que nosotros vemos al revisar la boca.
porque es un diente de 2 raíces y una de las raíces está muy cercana al borde de la mandíbula. Y en razas pequeñas es más frecuente encontrar una diferencia de 2 o 3 milímetros entre el borde del hueso y la raíz. En un perro grande podemos tener 1 centímetro, centímetro y medio, y obviamente ahí es muy difícil que eso ocurra. Pero en un Yorkshire es muy frecuente, en un Poodle, en un Chihuahua. Y sobre todo si pensamos que está este hueso que está infiltrado por bacterias, que se ha destruido. Hay que pensar que la mandíbula también tiene un canal mandibular por donde pasa una arteria, un nervio y una vena. Entonces como un hueso que aparte no es sólido completamente, tiene un canal que lo hace ser más débil de lo normal. Pero ¿es muy frecuente? ¿Solo en casos graves? No es tan frecuente, gracias a Dios, pero sí ocurre. Sí. Igual es importante como destacar que no es algo que sea porque yo fui muy brusco, no es por eso, es por el daño. Hay algo de base que hizo que se fracturara ese hueso, está débil, es un hueso enfermo. Entonces hay que reforzarlo para que la gente no le dé miedo. Yo se los comento a las personas porque por último, por miedo, hacen el tratamiento periodontal antes que lleguen a ese extremo. Exacto. Oye, amigo, ya estamos casi en el final de esta parte de la entrevista o de nuestro podcast. Y antes quería saber cuál es la rutina de higiene y de cuidado dental que tienes con la Antu. Bueno, lo comenté un poquito. Yo en la noche le mostramos su cepillo con la pasta y ella solita se sienta ahí a esperar que le cepillen. Como te decía, no es que coopera 100%, igual ahí hay una lucha, pero se puede, se logra. Le cepillo los dientes con un cepillo de niño en el supermercado. Buscamos uno de princesa, de reina, ¿cierto? Y bien bonito. Y con su pasta dental de perrito. Y después del cepillado le aplico un gel. Con el mismo dedo, una gotita de gel, como que se lo traspaso en todos los dientes y eso. Eso tratamos de hacerlo todos los días o, como te digo, a veces día por medio. Igual nos saltamos algunos días, pero tratar de que sea frecuente. Por ejemplo, la Antu tiene, como te comentaba, desgaste de algunos dientes. Tiene algunos acumulaciones ahí de tártaro, como esas manchitas amarillas, que igual es leve, pero no tiene mal aliento. Ese es mi orgullo. Tiene ya casi 3 años y no tiene mal aliento. Así que ahí yo de repente lo comparo cuando me llegan perros similares. Claro, no tienen una enfermedad periodontal severa, pero tienen uno que otro diente bien sucio. El mal aliento es notable, entonces ahí ya uno empieza a ver las diferencias. Se hace llegar y ahí yo me siento orgulloso de que por lo menos la Antu yo no soy herrero con cuchillo de palo. Sí. No, de hecho ese es mi lema. Si yo no quiero caer en casa herrero cuchillo de palo, no, tengo que traspasar todo lo que yo trato de educar a la gente, tengo que aplicarlo, si no, ¿con qué cara voy a decirle a la gente que le cuide los dientes si yo no lo hago? Practica lo que predica. Exacto. Súper. Sí. Oye, amigo, por último, si pudieras dar un solo consejo, quizás el más importante de todo el arsenal que probablemente tienes sobre la salud dental de los animales domésticos, de los perritos y de los gatos, basado en tu experiencia y aprendizaje, ¿cuál sería? Ya lo hemos hablado, cepillado. Fin. A grandes rasgos, sí. Eso. Es que el cepillado es la base de todo. La prevención evita todos los problemas. Cepillo. Sí, cepillado dental. Dental. Sí, porque hay otros cepillos. Eliminen la moda igual, sí, duele. Súper, amigo. Terminamos la parte de como el cuerpo de la... Se pasó rápido el tiempo. ¿La has pasado bien? Estuvo entretenido. Buenísimo. Oye, nos quedan solamente dos secciones más, que son más cortitas, en verdad. Y esta es la parte de los fuck-ups. Algo que se me ocurrió de otros podcasts que escucho. Es bien interesante, me gusta ver qué sale. Pero, ¿cuál ha sido tu peor embarrada? Vulnérate un poco con nosotros. Cuéntanos cuál sería ese error que cuando lo recuerdas uno dice, Uy.
Sí, bueno, lo hablaba hace un poquito, el tema de las fracturas patológicas. Yo creo que me tocó un paciente que estaba tan mal, me acuerdo que era un maltés, que estaba tan mal que se le fracturaron ambas mandíbulas. Y tuve que hacerle una maxilectomía total, o sea, sacarle toda la mandíbula. Y bueno, luego de eso, producto de que el hueso obviamente está irregular, se le abrieron los puntos. Y finalmente la tutora buscó ayuda en otro colega. Entonces finalmente resolvieron el problema en otra parte. Y no tuve como la opción yo de darle como la solución definitiva. Ese es como yo creo que es como el caso más emblemático negativo, ¿cierto? Pero uno se siente culpable en cierta forma, pero como te digo, hay una patología de base, había una predisposición. Me tocó a mí ser el que le sacó esos dientes y que finalmente se fracturó la mandíbula. Y obviamente yo ahí también me pongo en el lugar de la tutora, y claramente uno va porque le limpien los dientes y no que te entreguen a tu perro sin mandíbula. Entonces igual fue chocante para ella, chocante para mí. También transmitir esa información desde antes igual es importante. Yo creo que sí se lo había dicho, porque eso ocurrió hace como 3 años, yo creo. Sí se lo había dicho, pero yo creo que aunque te lo digan, no es... Igual es chocante eso, porque evidentemente cambia la vida de esa mascota completamente. Así que sí, ese sería como mi terror. Bueno, habían cosas detrás, no es no, como... yo sé, pero siempre uno queda pensando que si pude haber hecho algo mejor, quizás si hubiera hecho esto, no habría pasado. Uno también sirve para aprender y que tomar ciertas precauciones en otros pacientes. Lamentablemente nosotros trabajamos con vidas. Todos los pacientes son distintos, no hay una receta de cocina para tratarlo. Entonces es súper importante siempre evaluar cada paciente como un individuo distinto, ver el tema de los exámenes, ver las enfermedades que puedan haber. Y también saber de qué manera enfrentar estas situaciones que de repente no son tan gratas. Qué duro. Y eso también te lo da la experiencia. Yo hace 3 años no tenía la misma experiencia que tengo hoy día, entonces sé por lo menos que hoy día tengo más herramientas también para tratar un caso así. Ahora hay algo que bueno, yo no soy médico veterinario, pero sí en la salud humana como kinesiólogo y en donde me desenvuelvo, creo que es súper valioso la reflexión posterior a lo que pase. Creo que eso es como de las grandes cosas que te hace crecer mucho como profesional, y obviamente a resolver cosas más complejas que de repente no son errores, pero son cosas malas que pueden pasar. Es parte de la literatura. Sí. De repente te dicen, oye, hay un 1% de probabilidades que ocurra eso. ¿Y te pasó? Yo tenía un profesor que decía, si no te ha pasado la más mínima efecto adverso, es porque no has hecho lo suficiente. O sea, en algún momento te tiene que pasar. De repente, no sé, las castraciones que pueden ser súper rutinarias y rápidas y todo, alguna te va a quedar una hemorragia o un hematoma o cualquier otra cosa. Entonces siempre, por muy rutinario que sea algo, siempre alguna cosa te puede pasar. Sí. Tremendo. Amigo, ya esta es la última sección. Este es el ping pong de Colitas Felices. Respuestas aquí cortas. Me pongo en aprieto. Aquí sí, puede ser, ¿ah? Pero no te preocupes. Si quieres dar la explicación alguna, no hay ningún problema. Ya, amigazo. Entonces, ¿raza, mestizo o te da igual? Me da igual. ¿Comprar o adoptar? Adoptar. Esterilizar. Sí, pero... Tengo que hacer mi mea culpa ahí con la Antu, pero en la casa somos 2 y perdí la discusión. No pudimos adoptar, tuvimos que comprar. Otro amigo me decía, no, yo lo adopté, solo que me lo cobraron. Claro. Yo le echo la culpa a otra persona. ¿Esterilizar o no? Siempre esterilizar. Perfecto. ¿Tu perro favorito? Los Golden. Los Golden, sí. Bueno, los mestizos, pero no. No, o sea, me encantan los mestizos porque
creo que es como una caja de Pandora que uno le puede tocar ahí cualquier cosa, pero obviamente por la Antu tengo que decirlo, los Golden. Sí. Algo que no te guste de tu trabajo. Yo creo que es como la presión constante de no poder equivocarte. Actualmente el tema de las funas está a flor de piel, la gente está muy sensible, cualquier error que uno comete te funan. Afortunadamente a mí nunca me han funado, pero es como que uno siente que estamos siempre al borde. Lo veo con mis colegas, con clínicas donde de repente también tengo que ir a trabajar. Me he metido en algunas discusiones defendiendo ahí a mis colegas o a las clínicas porque uno está del otro lado, ¿cierto? Como médico veterinario. Pero yo creo que es eso. De repente, bueno, en la parte de odontología no me ocurre prácticamente nunca, pero como cirujano sí se mueren pacientes, ¿cierto? Sobre todo pacientes que uno opera de urgencia. Y uno siempre tiene ahí como chuta, cómo le irán a tomar los tutores, entenderán la causa de muerte o no, me podrán funar. Entonces esa cuestión constante es muy desgastante, perdón. Yo creo que es eso. Porque los otros ya son cosas de la carga laboral o el estrés, ya son cosas que uno puede manejar, pero eso es complejo. Sí. Y lo digo no victimizándome ni nada, pero es importante recalcar que los veterinarios tienen, dentro de las profesiones, ¿cierto? Tienen las tasas más altas de suicidio. Entonces no es menor. Wow. No digo que solamente sea por las funas, pero es una carga social, o sea, una carga emocional muy fuerte que te funen, que te juzguen. Aparte, nosotros tenemos el acceso a ciertos fármacos, estamos constantemente rodeados de muerte, ¿cierto? Dependiendo de las áreas en las que nos dedicamos. Muchas veces trabajamos con urgencias y lamentablemente las urgencias muchas desencadenan resultados que no son favorables, no son ideales, y después vienen las reacciones de los tutores. Claro. Están los temas económicos, ¿cierto? Que a veces no quieren pagar o no pueden pagar, y eso también es otra carga emocional súper importante, porque a veces uno quisiera hacer muchas cosas, pero no están los medios para hacerlo. Claro. Así que eso yo creo que sería como lo más... Tremendo. Yo creo que eso da como para toda una conversación bien interesante. Para otro capítulo. Sí. Sí, es heavy. Sí. Uy, amigo, podcast, canal de YouTube o influencer favorito que nos recomendarías sobre las mascotas aparte de este podcast. Bueno, yo no escucho podcast de mascotas, ya basta con mi día a día. Sí, en Instagram sigo a un colega que es de Estados Unidos, que es odontólogo, y es como casi un modelo a seguir, así es muy, muy seco. Y la forma de explicar y la forma de hacer sus publicaciones igual es muy, muy didáctica, tanto para los colegas como para los tutores de mascotas, que es Morten Vet Dentist. Súper. Instagram. Te voy a pedir para después agregarlo ahí al final del capítulo. Súper. Sí, bueno. Ahí sí nos están escuchando médicos veterinarios y también para los tutores. Así que súper. Amigazo, ya estamos casi en el final y esta es la última oportunidad para hablar algo que no te haya preguntado y que te hubiera gustado que te preguntase. Creo que lo hablamos todo. Sí, de hecho, cuando había visto las preguntas, está el tema de la anestesia, de los exámenes, pero igual ya lo tocamos, así que buenísimo. Yo creo que buenísimo. Abarcamos todas las aristas. Lo último, amigo, ¿cómo alguien que te esté escuchando o que nos esté viendo hoy se puede comunicar contigo? Yo creo que la forma más directa es por Instagram, ya como para no dar el teléfono. Yo trabajo en hartas clínicas actualmente de la Serena y Coquimbo, entonces no las puedo nombrar todas porque probablemente se me olvide alguna, así que prefiero no meterme ahí en problemas, pero Instagram de manera más directa. Yo siempre respondo, trato de responder lo más rápido posible, y justamente cuando me contactan de manera particular
también es más cercano la comunicación, el tema de resolver cualquier duda, porque a veces cuando es a través de clínica yo no puedo hablar con el tutor directamente por celular porque no corresponde, así que ahí es mucho más fluido las dudas, el postquirúrgico y todo eso. Perfecto. ¿Tu Instagram es? JP VetCX. Perfecto. Pero JP escrito JOTAPE. Ah, ya. No te preocupes. Igual va a salir aquí abajo. Sí, va a salir en toda la en todos los reels que subamos sobre esta conversación. Oye, amigazo, yo estoy muy feliz, aprendí muchísimo. De hecho, como te decía, ya tengo a mi primera candidata de los 3. Ahí me avisa. Romita Sofía le toca atención veterinaria porque tiene un mal aliento. Así que sí o sí va. Muchas gracias por estar hoy día. Yo sé que estáis súper ocupados. De hecho, veníais saliendo de trabajar, ya es tarde. Y de verdad estoy muy agradecido que te hayas motivado y darnos esta oportunidad para poder comunicarle y educar. Eso es lo más importante, educar. Que siento que es el cambio que podemos hacer para todas las personas en pro de nuestras mascotas. Así que, amigazo, muchas gracias. De verdad, te pasaste. No, gracias. Muchas gracias. Tremendo, tremendo.